Es una gran bendición estar en la presencia del Señor aquí reunidos. Y mi saludo en el nombre de Jesús para todos. Saludo al pastor, hermano William, es mi amigo y además compartimos la misma fecha de cumpleaños. Así que se va a mandar un regalito a él. También se acuerda de mí. Gloria al Señor. También saludo pues a Cristian y su esposa, la hermana Lady. Nos han hospedado en su casa y nos hemos sentido muy bien. Gloria al Señor. Y saludos a Cristian, que está por aquí. Alegra verle, hace años también que ya nos conocemos. Y varios hermanos aquí que creo que pronto se acuerdan de mí. Aquí estamos solo por la misericordia de Dios. Pero esta es una reunión, como decía nuestra hermana que estaba cantando, donde hay vida. Porque aquí hablamos de salvación y aquí está Cristo en medio de su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Los felicito a todos, hermanos. Han hecho un trabajo excelente. Aquí anteriormente era un bosque este pedazo acá, pero ahora tenemos un hermoso templo aquí. Y además lleno de personas aquí. La gente que busca la salvación. Amén. La gente que ama al Señor. Qué bueno. Y dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque la gente a veces se junta pero no están en armonía, ¿verdad? Usted sabe que hasta en la misma casa a veces hay guerra. ¿Sí o no? ¿Cuántos alaban a Jesús esta mañana? Bien, hermanos, vivimos en un mundo lleno de peligros y desafíos. Quisiera compartir una porción de la Biblia. Abra su Biblia o el dispositivo que tenga usted ahí. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a hablar de algo bien conocido. Gloria al nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Del verso 12 vamos a leer hasta el verso 17. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Juan. Amén. Lo tengo aquí en esta traducción. Cuando ya esté listo me dice. Alabanzas a Jesús. Agradezco a mi esposa el acompañarme. Siempre es mi fiel compañera. Uno como pastor tiene una ovejita de todo el tiempo. Nuestra esposa es nuestra creyente, nuestra oveja y siempre está a nuestro lado. Amén. Dice la palabra del Señor, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Oh, perdón, me pasé, es el verso 12. Perdón. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ahora, el verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Pero viene la recomendación, amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Soberano y eterno Dios, en esta mañana
Te honramos, te bendecimos, Señor Jesús, y te damos las gracias por esta hermosa mañana, Señor Jesús, que nos has concedido, y por estar, Señor Jesús, en esta hermosa reunión, donde tú estás, Señor, para bendecir tu iglesia en este día, Señor Jesús. Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestros oídos, Señor. Utiliza, Señor, nuestros sentidos para estar atentos en esta hora, Señor Jesucristo, aleluya, a tu palabra, Señor, y bendice de una manera especial a tu iglesia, Señor. Y bendice a los hermanos que están conectados o los amigos que nos pueden ver a través de estos medios de comunicación, Señor. Bendice, Señor Jesús, esta mañana a tu pueblo, Dios mío, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, amados hermanos. Amén. Qué bueno darle la alabanza. Se mantenga ese espíritu de adoración al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hablamos de el mundo y sus peligros. Vivimos en un mundo que no es nuestro hogar. ¿Recuerdan esa canción? El mundo no puede ser mi hogar. Gloria al Señor. Tenemos un hogar en el cielo, pero vivimos dentro de un mundo que realmente nos ofrece un desafío constante y estamos enfrentando los peligros que hay para el pueblo del Señor. El mundo en sí es un ambiente que se mueve, donde la gente hace todo lo que está a su alcance, donde la gente se moviliza en ese medio, pero que para nosotros sí se constituye un peligro. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, como creyentes, somos llamados a estar aparte. El Señor nos ha separado del mundo para que seamos un pueblo santo. Amén. Y por esa razón tenemos estas advertencias que nos hace la palabra del Señor. Y el apóstol Juan, un hombre consciente de todas las situaciones, de todo lo que vemos en el mundo, empezó a decirle vemos que dice que os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y comienza a escribirle a los padres y a los jóvenes y como a los niños, ¿verdad? Es decir, este mensaje es para todas las edades, aunque los niños pequeños ahora están en la escuela dominical allá, pero aquí estamos usted y yo esta mañana para enfrentarnos a esta situación y estamos ante la presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan una alabanza a Jesús? Qué bueno es el Señor, hermanos. Hablar de este tema es importante porque nos habla de la atracción externa. El mundo nos ofrece constantemente cosas que realmente son pasajeras. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque aquí hay tres términos importantes que menciona y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De eso quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Amén. Entonces analicemos qué quiere decir eso de los deseos de la carne. Como primero, que es lo que tenemos, como a cada paso que damos, tenemos la oferta del mundo. Quisiera como adelantarme una palabrita que tengo acá. Recuerdan que el diablo también lo ofreció al Señor Jesucristo, ¿verdad? También le ofreció, todo esto te daré. Bueno, vamos a dejarlo para más adelante cuando llegue ahí. Pero entonces tenemos una oferta constante de cosas que no son duraderas, cosas que son apenas placeres momentáneos, pasajeros, todo, dice, el mundo se pasa, ¿verdad? Se va pasando, todo eso se va terminando, pero mientras estamos sujetos a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, ¿qué dice la palabra? Permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Deseo de la carne entonces es mundanalidad.
Usted puede sacar conclusiones las que quiera porque va a encontrar, no sé, yo digo que no solamente miles de cosas, quizás millones de cosas en el mundo que están que se te están llamando la atención, que son ofertas, y en todo eso está un tema que abarca grandes cosas: el pecado, la enfermedad mayor en el mundo. En todo eso, amén. La mayoría de cosas que te ofrecen están llevándote a ese círculo enorme de lo que se llama el pecado. Pero nuestro Dios es maravilloso, hermanos, y nos hace una advertencia: no améis al mundo, no améis al mundo. Alabado sea el Señor Jesús. Amamos las personas, los amigos que están aquí esta mañana. Si hay visitas, bienvenidos son. Y qué bueno que están con nosotros aquí, porque hablamos de esto que es claro para todo el pueblo del Señor. Amén. Entonces, los deseos de la carne es mundanalidad, porque hay una diferencia grande entre las cosas espirituales y las cosas que son de la carne, o sea, que nos llama la atención a nuestro ser físico, ¿verdad? Cosas que nos atraen. Cosas que nos atraen. Usted puede, si usted va, por ejemplo, a Las Vegas o en otras ciudades, hay muchas ciudades donde abundan los casinos. Atlantic City, hay una ciudad por allá en Colorado, en las montañas, hay una ciudad de casinos y todo. Son lugares de pura atracción y donde abunda el pecado, y te ofrecen, y la tentación de la persona que pasa por ahí, aunque no sea un acostumbrado a estar depositando dinero en esas máquinas, pero está como atraído a depositar allí porque quiere de pronto probar su suerte ahí. Pero nosotros tenemos al Dios que nos bendice. Amén. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, y no le añade después tristeza con ello. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Bien, sabemos entonces esto. El diablo es experto en ofrecerte cosas que realmente no son de él, porque el mundo lo creó Dios, y usted puede leer el Salmo 24, dice que todo es de Dios. Él lo creó, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la creó y la afirmó. En fin, nos da un detalle, ¿verdad? Pero el diablo es mentiroso y viene a ofrecerte lo que no tiene, lo que es ajeno. Entonces, nos toca estar a la expectativa. Anoche estaba hablando con los hermanos aquí, los varones, y tratamos un poco el tema de tener nosotros que estar como alertas, estar firmes, ¿verdad? Estar en un estado, porque nuestra alma tiene un valor que no se compra con dinero. Amados hermanos, la salvación la pagó Cristo con su propia sangre en la cruz del Calvario. Alabanzas a Jesús. Entonces dice aquí la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios, y aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. Estoy leyendo la primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 19, en una traducción diferente, la PDT, palabra de Dios para todos. Pero mire, sabemos que somos de Dios, o sea, todos los cristianos que ya conocemos al Señor, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno, ¿verdad? Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos que tener? Algunas de las cosas importantes que tenemos que tener, que debe tener todo cristiano que anhela entrar en el cielo. El canto de nuestra hermana estaba hablando de que hay una morada en el cielo, pero tenemos que tener vestido blanco, ¿sí? Y este tiempo que estamos como metidos en la lavadora. ¿No me parece? Porque estamos quitándonos todo lo que nos afecta para poder llegar un día al cielo. Amén. Si quiere darle una alabanza al Señor, hágalo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener entonces temor de Dios. Escuche esto que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Bueno, allí hay uno de los versículos escrito allá. Pero
Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor no es como un miedo, como cuando alguien tiene un enemigo y no puede irse por ese camino porque se va a encontrar con la muerte ahí, ¿cierto? No. El temor aquí que nos habla es un temor reverente a un Dios santo, al que debemos honrar, que debemos glorificar, que debemos exaltar, al que tenemos que obedecer su palabra y someternos a su voluntad. Alabanzas al Señor. Ese temor, ¿cierto? Dice porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo, ¿cierto? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted ha oído quizás o ha leído o le han dicho, ha escuchado que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Mateo capítulo 6, donde se menciona que vosotros sois la sal de la tierra, y también más adelante dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. No se puede. Yo estaba colocando un ejemplo. Una vez fui a un pueblo en una parte muy alto, se llama La María, y de ahí se miraba a lo largo, encima de esas montañas, allá en la cumbre de eso, se miraba la otra que estaba por allá más allá, un pueblo llamado El Águila. Si son algunos que conocen el valle, puede que estén entendiéndome esto, por allá en Colombia. Porque creo que aquí hay de todas las partes, ¿cierto? Y gracias al Señor, porque somos una sola sangre, hermano. No importa el país donde tú vengas y todo, pero tenemos un solo Dios. Y Él nos ha comprado con su propia sangre. Alabanzas al Señor. Pero tenemos que ser conocidos. Amén. Y para eso necesitamos ser temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es el apetito? ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es un apetito carnal físico. Hay cosas que atraen. Mire, hay personas que se acostumbran a ser compradores, ¿cómo lo llaman? Compulsivos, ¿cierto? Porque no hay un orden establecido que ya lo que voy a traer es esto y no voy a mirar para otro lado. Pero pasas y entonces está la vitrina ofreciéndote algo y se detiene a mirar y resulta comprando cosas que no estaban en la lista, que no las necesita. Compra cosas, las lleva a la casa, con todo respeto, la cultura americana. Compran muchas cosas y las llevan y después están invitando a hacer un yard sale, a sacarlas, y una cosa que te costó 20 o 50 o más dinero va a salir en $2 o en 50 centavos o una cora. Me tocó ver los yard sale y también me ha tocado ayudar a hacer eso. ¿Es verdad o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces a veces, y pasa también lo mismo con la vida nuestra salvación. A veces vamos, pero somos atraídos por cualquier situación. Se nos para de pronto alguien por allá, usted sabe, si usted es un hombre, ve a una joven o una señora o en fin, y ellos tienen la manera de atraer a las personas, de engañar a las personas. Entonces tenemos que ese desafío, hermanos, ¿cierto? Son un peligro para nuestra salvación. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces es un apetito carnal físico. Todo me es lícito. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, verso 23, para que lo ubique aquí, hermano Cristian. Bueno, aquí me encontré con varios Cristian acá. Tengo uno, Dios le bendiga, y también a su hijo, los Cristian que hay aquí. Gloria al Señor Jesús.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No es, hermano, que no seamos capaces de hacer algo otras cosas. Estamos formados de un cuerpo y tenemos nuestros pies, nuestras manos, estamos completos. Porque alguien le decía una vez, un hombre le decía a otro, tú eres evangélico, tú no puedes hacer nada, tú no puedes pelear, tú no puedes hacer nada. Y hasta que ese hombre le dijo, ¿usted ve que me falta algo a mí o qué? No le falta nada. Es mientras estamos en esta carne, quiero que, me está entendiendo, ¿verdad, hermano? Mientras estamos en esta carne, tenemos capacidad de hacer todas las cosas malas que sea, pero la única diferencia es que si tú tienes temor de Dios, es lo que no te permite pecar. El que no tiene temor de Dios hace cualquiera de esas cosas, porque tiene un cuerpo de carne, ¿cierto? No somos solamente un espíritu. Tenemos, porque somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, pero estamos en un vaso de carne que es débil, dice el Señor. ¿Qué nos hace sostenernos a nosotros en el camino del Señor? La oración. Jesús fue al Getsemaní, en Mateo capítulo 20 o 22. Fue allá al capítulo 21 y a orar, porque estaba acercándose el momento de su angustia. Y va con los apóstoles, un grupo de apóstoles, apenas 3 que iban con él, así los lleva, siempre estaban a su lado. Y él se adelanta y empieza a orar y les dice a ellos que también oraran con él. Y él está orando, pasando un momento de angustia, porque se iba a enfrentar a la muerte dolorosa en ese Calvario. Pero él regresa y los encuentra dormidos. Y él les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces es cuando dice que velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El que vence a la carne es el espíritu. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, 1 Corintios 6:12, Biblia de las Américas, dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuándo no me dejo dominar de ninguna? Cuando conozco realmente al Señor y cuando tengo temor de Dios. Amén. Alabanzas a Jesús. Y luego viene entonces una recomendación. 1 Corintios 10, versículo 7. Dice esta traducción o esta versión: no seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, hablando de los antepasados. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Este texto me gustó aquí como lo traduce. Se sentaron. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Moisés subió al monte, que estuvo 40 días allá en la cumbre del monte Sinaí, recibiendo las tablas, la ley escrita en las tablas de piedra y todas las ordenanzas que le habló Dios, y que no era una voz tan romántica, porque Dios es majestuoso. La Biblia dice que era aterrador lo que se oía, porque hablaba con voz de trueno. Alabado sea Jesús. Amén. Hablaba con voz de trueno, pero Moisés tuvo que estar al frente, allá en la presencia del Señor, escuchando. Y mientras él estaba allá, el pueblo que estaba abajo en la planicie ya no soportaron, porque la carne es como impetuosa, siempre quiere actividad, siempre quiere. Y entonces le dicen a Aarón, el sacerdote, que les hiciera algo, porque ellos no veían a Moisés, que no sabemos qué le haya pasado. Queremos verlo. La gente anda a veces por la vista. ¿Me hago entender con eso? Pablo nos dice que no debemos de andar por la vista, sino por la fe. Amén.
Entonces el desenfreno del pueblo, temprano en la mañana, Éxodo 32, verso 6, buscando aquí en la TNB, dice así: temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. Eso es lo que les estaba relatando cuando el pueblo estaba allá abajo. Hicieron un becerro de oro a martillazos y todo allí. Y cuando ya le dieron la forma, lo pusieron brilloso y todo, y ya le presentaron al pueblo: este es el Dios que usted lo sacó de Egipto. Mentira, ¿verdad? Porque el diablo es mentiroso. Pero el que conoce a Dios, sí, Señor, el que conoce a Dios se esforzará y actuará. Alabado sea Jesús. Jesús fue tentado, dice aquí, entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué momento llega el diablo a ofrecerte algo que en tu parte débil? Unas personas son débiles en el sentido económico. Por ejemplo, algunos se les hace muy difícil aportar porque aquí tenemos una casita que está representando el deseo de una edificación de un templo, ¿verdad? Más grande, porque ya está lleno. Y sí, hay que trabajar así. Pero algunos seguramente no estarán de acuerdo. Hay un siervo de Dios que tiene que pagar renta, que tiene que pagar seguros del vehículo, que tiene que movilizarse, comprar comida, comprar ropa para vestirse, en fin, visitar a las personas, necesita movilizarse y necesita un salario que sale, como decía nuestro hermano Abraham, del bolsillo de Dios. Y Dios tiene la bendición para todos. Pero algunos no están de acuerdo a veces con estas cosas, y entonces eso a veces le trae disgusto a las personas, porque me costó sudor, ¿cómo voy a traerse un hombre ahí sentado? Uno cuando era inconverso oía decir estas cosas, pero ahora ya ante el pueblo de Dios no debe suceder eso, ¿verdad? El principio del diezmo es un principio de bendición y de verdadera prosperidad. Alabado sea el Señor. Usted puede mirar hombres en la Biblia poderosos en dinero, como Abraham, como todos aquellos que fueron fieles a Dios, y Dios los bendijo de una manera extraordinaria. O sea que no es un pecado conseguir que Dios le bendiga, pero mientras tenga siempre esa conexión de su agradecimiento a Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces en Mateo 4:3 fue que estaba leyendo ese versículo. ¿Y a qué hora le ofreció pan al Señor? Cuando el Señor terminó el ayuno, que estaba ya con su estómago pidiendo comida, ¿verdad? 40 días y 40 noches sin probar alimentos. Y en ese mismo momento el diablo viene a ofrecerle pan. Por lo demás, cada quien de ustedes vaya haciendo su propia conjetura, vaya pensando cuál es su parte débil que tiene. Porque algunos, esa es una sola parte, pero la carne es débil, dice la palabra del Señor. Y viene el tentador a ofrecerte cuando tú comienzas a mostrar tu debilidad por cualquiera de esos factores que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Entonces, hablemos del deseo ahora del punto número 12, el deseo de los ojos. ¿Y qué es el deseo de los ojos? Deseo de los ojos es algo que no se sacia, cosas insaciables, demandas insaciables. Por la mirada vienen muchas cosas a la vida de una persona. Por la mirada, por los ojos, hoy en día sabemos lo que es pecado. ¿Verdad? Gracias, hermana. Ese amén. Porque ahorita vamos a verlo. Alabado sea el Señor. Miren ustedes. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista.
Y hace un ejemplo el Señor cuando dice que el Abadón, bueno, por acá más adelante lo menciona, pero vamos a leer aquí por qué les estoy diciendo que por la mirada hoy en día conocemos lo que es pecado. Génesis 3:6 dice así la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se quedó viendo lo que estaba prohibido. Hermanos, si el Señor nos ofreció una salvación y nos dice: tienes que hacer caso a mi palabra, tienes que obedecer mis reglamentos, mis estatutos, mis ordenanzas, en fin, y Él nos provee todo. Cuando tú prestas atención al llamado de Dios, podrías decir como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Si desvías la mirada, Eva se puso a mirar el árbol que le habían dicho que no comiera de ese fruto. Y se puso a verlo, y entre más lo miraba, como que le brillaban esas frutas allá, y atractivo el deseo, ¿cierto? Demandas insaciables. Dice que el deseo de los ojos es todo aquello que apela a demandas insaciables de la vista. Este es otro versículo de otra, de Génesis también, pero dice: aconteció que cuando comenzaron, Génesis 6, versos 1 y 2, noten esto, hermanos, aquí hay una enseñanza que no quiero meterme ahí porque se me hace demasiado largo. Pero aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ¿qué fue lo que aconteció? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Pero qué los llevó a eso? Vieron, ¿cierto? Eso es deseos de los ojos. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Una carnalidad, un desenfreno, hermanos, y ese mundo antidiluviano fue destruido precisamente por el diluvio a causa del pecado. Dice la Biblia que la tierra estaba corrompida a causa del pecado de la humanidad, y a Dios le desagradó y dijo: he decidido el fin de toda carne. Amén. Si usted ha oído la historia del diluvio, sabe lo que pasó allí. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que estar muy atentos a todo esto. Gloria al Señor Jesús. Todas las cosas son fatigosas. Escuche lo que dice el sabio Salomón, Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído, Eclesiastés 1:8, sí, ni el oído de oír, ¿verdad? Nunca se sacia el ojo de ver. Pero nosotros sabemos, entonces, debemos de aprender a examinar que no todo lo que se ve es. Mi padre decía: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos es bueno, aunque parezca muy hermoso. Aunque parezca, pero no lo es. Entonces ellos comenzaron a escoger. La humanidad entera, con todo respeto a las damas, pero el comercio utiliza a las mujeres para presentarlas lo más livianamente vestidas que puedan, prácticamente lo más desnudas que se pueda. ¿Cierto o no? Con todo respeto. Pero eso es así. Entonces la mujer es explotada por todos los medios del comercio para sacarla en la revista, para presentarla en la televisión, en todo lo que sea.
tratando de presentar. ¿Qué fue lo que vieron los hijos de Dios? La desnudez de las mujeres. No era tanto de pronto la belleza. No era tanto de pronto la belleza. Pero vieron la desnudez. Y empezaron a escoger. Porque ese es un espíritu de la carne. Son deseos de los ojos. Son cosas que apelan a cosas que realmente no son provechosas. En Proverbios 27:20 dice la palabra del Señor: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre hay el deseo de estar mirando y siempre lleva a cosas peligrosas. Miren este caso. En Josué 7:21 encontramos un hombre aquí, dice aquí: vi el pecado de Acán, ¿cierto? La codicia de Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué sigue? Codicié. ¿Por qué codició eso? Porque lo vio. Amén, lo vio. Codició eso. Y lo escogió y lo guardó en medio de su tienda. Hizo un hueco allá, que eran como unas carpitas las viviendas de ellos. Y hizo un hoyo allá y lo enterró. Y se quedó como si nada hubiera pasado. Pero yo quiero citarte lo que dice la Biblia en Proverbios 15. Los ojos de Jehová están en toda la tierra, mirando a los malos y a los buenos. Así que no hay nada que se esconda de la vista de Dios. Aunque el hombre lo hizo a lo escondido del pueblo, nadie supo, Josué ni ninguno de ellos supieron eso, pero Dios sí lo sabía. ¿Cómo lo descubrió? Bueno, el pueblo salía a la guerra y siempre venían victoriosos, no porque ellos fueran los guerreros más fuertes, sino porque Dios estaba con ellos. Y Él era el que peleaba las guerras. Él era el que peleaba las batallas. No era porque ellos fueran tan que no los resistieran. No, el asunto es que Dios era el que peleaba por ellos y ellos venían victoriosos, pero porque iban con alguien que los estaba llevando a la victoria. Pero cuando ellos fueron allá y había ese pecado, ya que ese pecado de una sola persona contaminó a todo el pueblo, las 12 tribus. Y entonces viene la investigación, ¿y por qué pasó esto? Pero no, si es que con 3,000 era suficiente para derrotar a los que... Y no, salieron derrotados. Y cuando comienza Josué a consultar a Dios, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué venimos avergonzados? ¿Por qué perdimos hombres en la guerra? ¿Por qué pasó todo esto? Dios le dice: Israel ha pecado. ¿Quién había pecado? Un solo hombre. Amén. Ni la familia quizás sabían eso, pero él tenía su escondido. Y Dios le dice: Israel ha pecado y han recogido del anatema, de lo que yo prohibí que sacaran de ahí para sacar provecho de eso. Y entonces viene la investigación y descubren que de cuál tribu, porque tenían que escudriñar de 12 tribus, los clanes de cada tribu y todo eso, hasta que llegaron de la tribu tal y ya de la familia, ya viene la investigación de las familias y aparece la familia de Acán. Este pecado no solamente trajo la muerte para Acán, sino que trajo la muerte para él y para toda su familia, o sea, los antepasados, los abuelos, los nietos, bueno, en fin, todo su clan tenía que ser quemado, tenía que ser apedreado, porque uno pecó y contaminó a toda la familia.
Y hasta que no pasara eso, era como el medio de purificación para que el pueblo pudiera seguir avanzando. ¿Qué pasaba? Entonces veían el castigo que se le infundía a una persona, y entonces eso le servía a los demás como de ejemplo para que tuvieran, ya se cuidaran de hacer esas cosas, ¿verdad? Porque en la conquista de Jericó había una orden explícita de Dios de que no recogieran de esas cosas que iban a destruir, de lo que iban a desbaratar allá, de los adversarios. No podían tomar, eso era anatema, o sea, en otras palabras, todo eso era maldición. Eso era maldito porque era gente que estaba ofreciendo cosas a dioses paganos, a dioses falsos. Y a Dios no le agrada eso. Entonces todo eso era declarado maldición. Pero Acán vio ese manto babilónico hermoso, ese lingote de oro y esa, ¿qué más? La otra cosa que él vio. Entonces él fue y lo guardó, ¿cierto? Dice que tomó un lingote de oro y 200 ciclos de plata. Todo eso lo guardó, pero eso le trajo como consecuencia la muerte a él y a toda su descendencia, toda su familia, todo. Entonces el pecado es algo bien terrible, amados hermanos. Amén. Pero todo pasó porque él lo miró. Deseos de los ojos estamos viendo. Miremos en cuanto a lo refiriéndonos a la atracción sexual, digámoslo así. Sansón fue a una ciudad llamada Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Me detengo un momentico ahí. ¿Por qué Sansón se dirige a su padre y a su madre y le hace esta petición? Porque en la cultura hebrea, ellos eran los que daban su hijo a la otra persona para su esposa de las hijas de otra familia. Eran los padres los que decidían eso. Entonces Sansón viene haciendo esto. Os ruego que me la toméis. Amén. Porque tanto el uno, no solamente no, y todavía usted sabe que si viene alguien a enamorarse de su hija y usted ve que es una persona todo lleno de... ¿sí me explico? De pronto usted dice una vez, ¿y en qué trabaja? ¿Cómo la va a mantener? Y comienza a impedírselo a ella porque ya no, pero pues es algo que todavía eso está, ¿verdad que sí? Porque queremos que nuestra hija se case bien, queremos que, bueno, todo. Pero aquí continúo. Le dijeron que entonces sus padres le contestan: os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni de todo mi pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre y a su madre: tomádmela por mujer. ¿Por qué? ¿Qué dice la última parte? Esto es en Jueces capítulo 14, verso 1 al 3. Porque esta agradó a mis ojos. ¿A qué se está hablando aquí? ¿De qué? Deseo de los ojos. ¿Sí o no? Deseo de los ojos. Porque esta agradó a mis ojos. ¿Cómo murió Sansón? Tuerto, sin ojos, ciego, sin ojos. Le sacaron los ojos. Gracias, hermana. Alabado sea el Señor. Entonces, desen cuenta, esos pecados de los ojos son bastante tremendos. Vea, otra aquí. Y ya pasaré a otra partecita. Pero dice aquí la palabra del Señor. ¿Hasta qué horas vamos aquí? Todavía está muy temprano, ¿no? Dice aquí la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Esto nos habla de la ociosidad. David ya era una persona mayor y era el tiempo cuando ellos iban a la guerra porque tenían guerra contra los filisteos.
Pero esa vez David se quedó en la casa. Y como ya era una persona mayor, pongámosle que sea como yo, se acostó un rato a tomarse una siesta al mediodía y luego se levantó y empezó a caminar por allá por la azotea y a mirar por allá y ve a una mujer bañándose por allá a la distancia. Pues ella no se iba a bañar con todo el vestido, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces la vio y se quedó mirándola y enseguida mandó a investigar quién era. Y luego la trajo. Como era el rey, tenía una palabra de mando. Tráiganla. Dice, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es una mujer tomando una ducha, pero habían ojos de curiosidad, deseos de los ojos, y la mandó traer, tuvo relaciones con ella, se acostó con ella, la embarazó, y eso trajo como consecuencia un pecado para él, que le fue añadiendo, como dice Isaías capítulo 5, le fue añadiendo pecado a pecado. Primero codició a la mujer y la trajo, y cuando se dio cuenta que estaba metido en tremendo problema, entonces trató de arreglarlo inteligentemente. Tráiganme a Urías. Lo traen y le da unas copas de vino y lo trata de emborrachar y luego le dice, vaya, acuéstese en la casa, vaya, descanse. Aparentemente era generoso el rey, pero eso no era cierto. Él estaba tramando algo para él quedar bien. Entonces lo emborrachó y todo, pero cuando Urías salió de la presencia del rey, entonces él bajó y se quedó en la parte de la guardia, allá abajo, y ahí durmió la noche, no se fue a su casa. Al otro día se informó el rey que David no había ido a quedarse en su propia casa, a dormir con su esposa, ni nada de eso. Entonces, ya vuelve otra vez a darle, a enviarlo de nuevo, vuelve a darle más vino, a tratar de emborracharlo y queriéndolo como forzar a que fuera a quedarse en su casa. Pero Urías dijo, ¿cómo voy a ir a dormir yo en mi casa, a acostarme tranquilo, siendo que mis compañeros, el ejército de Israel, está peleando en un momento peligroso, las batallas de Jehová? ¿Cómo voy a quedarme acá? No. Él era un hombre íntegro a las cosas y leal al ejército de David. Así que no se fue. Entonces David escribe una carta y planificó, ya viene el plan B. Y lo manda a él mismo, lo despacha y le dice, llévele esta carta al general de allá. Y en la carta iba escrito, ponga a Urías en el frente, donde está el peligro más fuerte para que lo maten los adversarios. Tan inteligente, ¿cierto? Murió en la batalla, pero ¿de dónde iba el mando? Pecado, añadiendo pecado a pecado. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Usted y yo, todos nosotros, tenemos algo adentro que se llama conciencia. La conciencia es como un juez que constantemente nos acusa. Y si haces algo malo, eso te está diciendo, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate. Te está diciendo constantemente. Dice el Salmo 32 que ahí dice que bienaventurado aquel que alcanza el perdón de Dios. Miremoslo aquí en el Salmo. Salmo 32, verso 1. ¿Ya está ahí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Siga. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Siga. Mientras callé, escuche, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor, mi juventud, mis fuerzas en sequedades de verano. ¿Verdad? Hermano, hay algo que lo estaba consumiendo a él porque no lo había ocultado. Y dice Proverbios capítulo 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero mire, hermano, Dios tiene un remedio para el pecado. Y Dios es un Dios restaurador. Alabanzas al nombre de Cristo. Dios es un Dios restaurador. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta que la persona no pase por aquí como este que está aquí escrito en este Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco hasta que no dé este paso, decir que yo reconozco. Hasta que no haga eso, no será restaurado. Pero cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, somos restaurados. Él nos perdona y nos levanta. Alabanzas al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabado sea Cristo. Acuérdate el rey Nabucodonosor en su arrogancia, en su orgullo, su altivez. Yo he creado todo este reino y todas las cosas, abriendo tremendo. Y cuando le sale la respuesta de parte de Dios, irás al campo, comerás hierba como el buey, recibirás la lluvia en tu espalda y el sol que te abraza. Y estuvo 7 años hasta que volvió a levantar sus ojos al cielo y dice: yo reconocí. Y cuando él hizo eso, él fue restaurado a su reino. Dios lo perdonó, Dios lo volvió a establecer en su reino, a que fuera otra vez respetado. Pero hasta que damos un paso de arrepentimiento, de reconocer nuestras rebeliones. Y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice él: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ningún juicio es tan verdadero como el de Dios. Los juicios que a veces establece un juez aquí en la tierra son juicios a veces falsos, comprados por dinero, sobornados por alguien más influyente. Pero el juicio de Dios corta derecho. Alabanzas a Cristo, alabanzas a Jesús. Él es recto y Él quiere que nosotros amemos también la rectitud. Alabanzas al Señor. ¿Puedo continuar un poco? Alabado sea Cristo. Entramos al tercer punto: la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Tal vez usted se pregunta eso: ¿qué es la vanagloria de la vida? Bueno, eso tiene aquí unas 4 definiciones: jactancia, arrogancia, orgullo, soberbia. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación de lo que se llama el logro personal. La gente cree que se siente victorioso porque hizo tal hazaña, tal cosa por allá. Cometió un pecado que aunque aparenta, si tiene una persona mucho dinero y está aparentando, y todos lo tapan con dinero, todo. Pero delante de Dios, ¿cómo está? Delante de Dios. Así que es algo que se hace, pero no es la voluntad de Dios.
no es la voluntad de Dios. Y ya Pablo nos ha dicho que todo es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Alabanzas a Jesús. Aquí vamos a tratar un poco de la ingratitud y ya con esto voy a terminar entonces hasta donde llegue aquí, yo creo. Alabado sea el nombre de Jesús. La ingratitud. Porque debemos de ser un pueblo agradecido por Dios. No estoy hablando aquí de todavía del Día de Acción de Gracias, pero bueno, esta es una partecita que creo que cabe aquí. Dice aquí el Salmo, Nehemías capítulo 15, Nehemías 9, el verso 15, 16. Les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste, entrarán, les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos, o sea, tercos, altivos, ¿cierto? Y no hicieron caso a tus mandamientos. Es una traducción de la Biblia, Dios habla hoy. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo, hablando, recordando en esto de la ingratitud al pueblo de Israel? Que cuando, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, el pueblo se desenfrenó acá abajo y dice aquí la palabra del Señor. Escuche, Romanos capítulo 1, verso 21 hasta el verso 25, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Hermanos, tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra hermana estaba cantando y ella dijo que nosotros estábamos muertos, y yo le quiero recordar ese texto esta mañana. Efesios capítulo 2, dice la palabra del Señor en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alabanzas al Señor Jesucristo. Recordemos entonces que el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La esperanza que tenemos los cristianos, hermanos, es que este mundo se terminará un día, todo. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, Mateo 24, 37. El cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, o mi palabra, no pasará. Mi palabra no pasará. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Entonces tenemos una esperanza, hermanos, que se acerca cada día más para que estemos preparados. Todo esto que hemos visto, hermanos, nos lleva a que caminemos sabiamente aquí en este mundo, que nos comportemos como verdaderos hijos de luz, como cristianos. Alabado sea Cristo. Dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Alguno tiene sueño aquí? Dele una alabanza al Señor Jesús. Amén. Ese aplauso para el Señor. Aleluya. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos
pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, todo esto ustedes saben, y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Qué lindo es el Señor, hermanos. En Hebreos capítulo 12 dice la palabra del Señor: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea Cristo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que, pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quisiera, hermanos queridos, esta mañana hacer una invitación. Ubíquese de pie y abra una oportunidad aquí en este altar si alguien desea venir aquí. Si alguien ha fracturado la confianza de Dios, ha dado un paso en falso, hermano querido, o uno de los amigos que está aquí quiere entregar su vida esta mañana al Señor Jesucristo, yo le invito que venga a este altar y vamos a orar para que Dios te perdone los pecados y te haga parte de este hermoso pueblo de Dios, este pueblo que marcha cada día hacia la patria celestial, limpiándonos cada día de toda mancha, de toda contaminación y alejándonos de los peligros de este mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay oportunidad aquí para más personas en esta hora. Alabado sea Jesús. No te resistas al llamado de Dios. Solo tú y Él. Y Él es el único que te perdona, el único que te levanta. Si quieres entregar tu vida hoy a Jesucristo, da un paso adelante. Y aquí vamos a orar para que Dios perdone tus pecados, para que Dios te limpie con su sangre preciosa, para que Dios haga esa obra de redención en ti. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Oremos, amados hermanos. Yo invito aquí a mi hermano Abraham. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Esta invitación queda abierta aquí, amados hermanos. Hay alguien más que quiera venir aquí, porque Dios está hoy con nosotros aquí, con deseos de perdonar a alguien, de levantar a alguien que ha caído, o de rescatar a un perdido que hoy no tiene todavía la luz de Cristo en su corazón. Quiero decirte que esta es tu oportunidad el día de hoy. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ante tu altar. Alabanzas a Jesús. El Señor está aquí en esta mañana. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Alabanzas Ante tu altar. Gloria a Jesús. Pacto Dios. Oh Señor, gracias Padre por tu palabra. Aleluya. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Alabanzas al Rey. Cuidaré Mis manos.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Aleluya. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar, amar. Gloria a Dios. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré Oh Jesús. mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar, amar. Gloria a Jesús. Aleluya. Dele la alabanza al que vive. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje de Dios en esta mañana es que cada día debemos cuidar nuestro vestido, ¿verdad? Que siga blanco para poder estar en el reino de los cielos. Cada día nos perfeccionamos más a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos pues a orar dándole gracias a Dios, que Dios nos proteja esta semana que empieza, que Dios lo bendiga, lo ayude, y que si usted tiene pues alguna dificultad espiritual, Dios lo ayude a superarla, ¿verdad? Eso es lo más importante. No olvidando que hay almuerzos en esta hora. Si usted quiere compartir con la iglesia, allí están los almuerzos, son bienvenidos. Entonces oremos, Señor. Señor y Padre del cielo, te damos gracias, mi Cristo Jesús, por tu amor y tu misericordia, porque tú has hablado en esta mañana muy claramente, Padre, de lo que debemos hacer. Ayúdanos a perseverar en el Evangelio, ayúdanos a seguir adelante, guardándonos en santidad, Señor, perseverando en la doctrina. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Si tenemos dificultades, que obviamente las tenemos, ayúdanos a superarlas, Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantener el vestido limpio para que un día podamos estar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos haber estado aquí adorándote y alabándote, Señor. Es en tu nombre, Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Una feliz tarde.
Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.